la luz de la conciencia, me atrevería a comenzar compartiendo con vosotros el hecho de que el sistema socioeconómico en el que estamos, el que conocemos, el que tenemos en nuestro entorno, el que consideramos normal, entre comillas, no es un sistema que siempre haya estado en la historia de la humanidad. Es un sistema que empieza a forjarse a finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI. Y siempre ha tenido unas mismas pautas, siempre ha tenido un mismo trasfondo, aunque se ha materializado de una forma creciente y con una serie de mutaciones. Muy brevemente voy a hacer con vosotros un repaso de lo que es la historia, insisto, muy brevemente. Vamos a hacer un repaso por varios siglos de historia del sistema socioeconómico vigente para entender el momento en el que estamos. Y a partir de ahí haré una serie de reflexiones sobre el momento en el que estamos desde el punto de vista de la economía. Pero entiendo que esta reflexión histórica es fundamental para saber, insisto, dónde estamos. Las pautas comunes que el sistema siempre ha tenido tienen que ver, en primer lugar, con la prioridad del valor de cambio de las cosas. Esto así dicho suena muy raro, pero es muy fácil de entender, aunque nos han formateado tanto que casi lo hemos olvidado. Las cosas pueden valorarse de muchas maneras y a nosotros este sistema nos ha ido formateando y enseñando para que las valoremos por el precio, por su valor de cambio, por el valor que tienen en el mercado. Y las cosas valen más cuantos más euros valen y valen menos cuantos menos euros cuestan. Nos hemos acostumbrado a eso e incluso valoramos a las personas por sus euros, por su patrimonio, por su capital. Incluso a las propias personas nos han metido esa forma de medir. La realidad es que esto no tiene por qué ser así. Hay otra forma de medir las cosas mucho más natural, que es lo que en economía se conoce como el valor de uso, que es la satisfacción que aporta a la persona o a las personas. Por ejemplo, una relación de amor, una relación de amistad, un paseo por la playa o por el campo, o un amanecer o una puesta de sol, desde el punto de vista del valor de cambio no tienen valor, 0 euros. Desde el punto de vista del valor de uso son enormemente importantes para nosotros. Sin embargo, ha llegado un momento en nuestro camino que debido al sistema vigente hemos confundido valor y precio. Ya lo decía Antonio Machado en uno de sus maravillosos poemas, que no confundamos valor y precio. Sin embargo, este sistema nos ha ido llevando a confundirlo. Igualmente, el sistema tiene como elemento imperante la acumulación y la apropiación de la riqueza social y de los recursos naturales en muy pocas manos. Ya veremos más adelante en qué pocas manos concretamente están actualmente acumulados. Esa acumulación, esa apropiación por unos pocos de lo que es de todo, también es otra característica del sistema. Podríamos tener un sistema socioeconómico totalmente distinto, donde hubiera una propiedad compartida o colectiva de los recursos naturales, de la riqueza social, una justa distribución, etcétera, etcétera. Pero no es el caso. Igualmente, desde el punto de vista de lo que se mueve en el sistema, la maximización del beneficio es desde el principio el objetivo. Los agentes económicos, en sentido amplio, ahora hablaremos con más detenimiento de ello, persiguen maximizar el beneficio. Y para maximizar el beneficio tienen siempre una geoestrategia expansiva. Es otra característica de este sistema. Tiene siempre que ir para adelante. No puede parar. Es como ir en bicicleta, que como te pares, te caes. Este sistema no puede parar. Tiene que seguir para adelante intentando cada vez más, cada vez más. Eso implica también un estilo de vida, eso implica un culto a la velocidad, eso implica un sistema que transmite a los seres humanos la idea de la competencia, la idea del control, la idea del dominio, etcétera, etcétera. Y desde luego, tanto las ciencias como las tecnologías terminan estando al servicio del sistema. Aunque sean personas maravillosas y conscientes las que realizan adelantos técnicos, científicos y tecnológicos, el sistema sabe apropiárselo y lo pone a su servicio. Y desde esa perspectiva de poner a su servicio, igualmente, como última característica, muy brevemente, que comparto con vosotros y con vosotras, es la despreocupación por el entorno medioambiental. Este sistema nunca ha computado el medio ambiente en esa geoestrategia expansiva, en esa maximización del beneficio, en ese ir siempre para adelante. No hay unos límites que se tengan en cuenta, ni éticos ni tampoco ecológicos en ese devenir. Pues bien, con estas características como elementos de fondo, el sistema ha pasado por 3 grandes fases.
Primero, la de inicio y consolidación, del siglo XVI al siglo XVIII, ambos inclusives. Ahí el sistema en el que hoy vivimos era un sistema que los libros llaman mercantilismo, porque fundamentalmente el eje motor del sistema en aquella época era el comercio. Y la geoestrategia expansiva consistía en ampliar los mercados. En el siglo XVI, en el siglo XVII, los mercados eran fundamentalmente locales y regionales. Y el sistema, para maximizar la ganancia, para obtener beneficios, empezó a incrementar la dimensión de esos mercados. Es simplemente una anécdota en ese devenir, pero el hecho de que Marco Polo viajara a China con el tema de la seda y abrir una ruta de seda es un pequeño ejemplo de esa expansión de los mercados que en aquella época el sistema intenta fortalecer, intenta fomentar como manera de maximizar el beneficio. En aquella época el sector económico clave es el comercio, era donde se ganaba dinero y la figura clave era el comerciante, el mercader. También la figura como estereotipo del mercader de Venecia nos aporta muchas pistas al respecto. Desde el punto de vista de donde el sistema surge y donde el sistema nace, es en Europa, como localización geográfica en el contexto planetario. Y el sistema político que acompaña al sistema económico es lo que en los libros de historia se llama el antiguo régimen, fundamentalmente régimen absolutistas, fundamentalmente monarquías absolutas. Ese sistema estuvo imperante hasta el siglo XIX, hasta el siglo XVIII inclusive, y comienzo del siglo XIX. En el siglo XIX se produce la primera mutación del sistema y se debe a la revolución industrial. Los adelantos tecnológicos posibilitan dos grandes saltos, lo que se conocen como las dos grandes oleadas de la revolución industrial, en la primera parte del siglo XIX y en torno a 1860, por tanto ya en la segunda parte del siglo XIX. Aparece la máquina, aparece la técnica aplicada a la economía, la tecnología por primera vez. No es la tecnología que conocemos ahora, pero en aquel momento la máquina de vapor, la electricidad, etcétera, etcétera, fueron saltos tecnológicos de enorme importancia. Y el sistema muta debido a todo ello. Y muta hasta el punto de que el comercio, el comerciante, no es que desaparezcan, pero ya no está ahí la fuente de la ganancia. La fuente de la ganancia se traslada no al mercantilismo, sino al productivismo. Se trata de fabricar lo más posible en el menor tiempo posible y venderlo al mayor precio posible. Así de sencillo. Fabricar lo más posible en el menor tiempo posible y venderlo al mayor precio posible, tanto bienes como servicios. La industria aparece y sustituye al comercio como sector económico fundamental y la empresa, tal como la hemos conocido hasta el momento actual, sustituye la figura del comerciante. Y la empresa tiene una cierta inteligencia. Daros cuenta que el mundo empresarial conlleva, y eso es propio del siglo XIX y también del siglo XX, a donde esta primera mutación que estamos comentando arranca en el siglo XIX y se extiende hasta el siglo XX, la empresa conlleva una cierta inteligencia, porque en ocasiones las empresas cuando lanzan, por ejemplo, productos, están dispuestos a perder dinero inicialmente con el objetivo de ganar más después. A veces para lanzar un producto se necesita incluso lanzarlo a bajo coste, por debajo incluso de su coste, para que encuentre un sitio en el mercado, esperando que después, posteriormente, se obtenga una ganancia. En las estrategias empresariales hay una inteligencia, en las estrategias empresariales hay una estrategia y la empresa empieza a aparecer en el mundo económico a partir del siglo XIX y se consolida durante el siglo XX. Por tanto, productivismo, industria y empresa. La geoestrategia expansiva pasa a ser el colonialismo. Ya no son simplemente la apertura de mayores mercados, sino que las grandes potencias económicas se convierten en potencias coloniales para obtener recursos naturales a bajo costo, para posibilitar el movimiento de mercancías con libertad. La mayor manifestación al respecto fue sin duda ninguna el Imperio Británico, porque de hecho el Reino Unido se convierte en esta revolución industrial, gracias a la revolución industrial, en la primera potencia económica del planeta. Europa sigue siendo el elemento clave, el eje geográfico clave del sistema, pero también ya aparece Estados Unidos. Estados Unidos empieza ya a aparecer con fuerza en el sistema y es un segundo pivote sobre el que el sistema está girando. Y en cuanto al entramado institucional,
las monarquías absolutas van siendo sustituidas por sistemas que hemos denominado democráticos, entendiendo por sistemas democráticos sistemas donde rige el sufragio universal, donde hay parlamento, donde hay partidos políticos, en fin, lo que conocemos sobradamente, y no voy a dedicar tiempo a explicar lo que todos conocemos sobradamente. Eso surge en el siglo XIX y se consolida en el siglo XX. Esta es la primera mutación del sistema y es, por tanto, su segunda fase. La primera fase, siglo XVI, XVII y XVIII, esta segunda fase, siglo XIX y siglo XX. Y en el tramo final del siglo XX y en el arranque del siglo XXI, estamos experimentando una nueva mutación. Sería el paso a la tercera fase de la evolución del sistema socioeconómico con una nueva mutación. Esa nueva mutación, si la del siglo XIX estaba impulsada por la revolución industrial, esta nueva mutación está impulsada por la actual revolución tecnológica, la actual revolución científica y tecnológica con todo lo que está conllevando. Este sistema, en la mutación que ya tenemos delante, ¿cuáles son sus características? Primero, ¿dónde se gana dinero? Si en la primera fase era en el comercio y en la segunda era en el productivismo, en la industria, ahora no se gana dinero ni comerciando ni produciendo. Mejor dicho, se sigue ganando dinero, pero como se gana dinero de verdad, no es ni comerciando ni produciendo. ¿Cómo se gana dinero? Especulando. La especulación se ha convertido en la gran fuente de ganancia. Inversiones y desinversiones que además, gracias a las nuevas tecnologías, se realizan a tiempo real y de manera global. Estamos, por tanto, ante una mutación del sistema que ha transformado al sistema en un sistema especulativo, cortoplacista, porque la especulación lo que intenta es ganar lo más posible en el menor tiempo posible, y global. Debido a ello, ni el comercio, ni la industria, ni la empresa son los agentes económicos fundamentales, sino que el agente económico fundamental es el sector financiero. Y dentro del sector financiero el agente es la banca, porque la banca y el sector financiero son precisamente el escenario adecuado para desarrollar las estrategias de especulación a las que acabo de hacer referencia. Se ha producido igualmente un trastoque geográfico sin precedentes. Si en la primera fase el pivote del sistema era Europa, en la segunda fase era Europa y Estados Unidos, en la tercera fase en la que estamos hay un trastoque hacia el Pacífico. Europa ya queda a un lado, Europa queda desbordada por la evolución del sistema y el sistema pivota en torno al Pacífico, en cuanto que en el Pacífico, las costas del Pacífico bañan a la que es la primera potencia económica del mundo en estos momentos, lo es desde 1914, Estados Unidos, baña igualmente a la que es la segunda potencia económica del mundo en estos momentos, que es China, que será la primera potencia económica en no menos de 10 o 15 años, baña igualmente a Japón, que es la tercera potencia económica actual, y baña de la misma manera a las dos grandes potencias económicas emergentes que se vislumbran en estos momentos, Brasil y la India. Y desde luego, además de bañar a las mayores potencias económicas del planeta, también bañan a la mayoría de la población, porque de hecho entre China y la India acumulan un tanto por ciento muy significativo de la población mundial. Y de ese escenario Europa queda relegada, queda a un lado, queda con un papel cada vez más marginal. Creo que esto también es bastante evidente en el momento actual. Hablábamos de la evolución institucional, antiguo régimen, monarquías absolutas en la primera fase. En la segunda fase hablábamos de sistemas democráticos. Ahora pasamos a un nuevo sistema que es el postdemocrático. El postdemocrático consiste en que las decisiones son tomadas y cada vez van a ser tomadas más por organismos supranacionales que están por encima de los estados. Ya no son los gobiernos, las decisiones vienen de otros sitios. Ya empezamos a entreverlo cuando hay reuniones del G20, cuando hay reuniones de foros internacionales donde se toman decisiones que influyen en todos. Cada vez somos más conscientes que los gobiernos nacionales tienen menos poder, que están bajo las influencias e incluso de los dictados de poderes que están más allá de los propios gobiernos. Y la geoestrategia expansiva, pues ya no son ni los mercados regionales ni nacionales, que eso quedó a la historia, ni la colonización, sino que es la globalización. La globalización. Esta ha sido la evolución, muy brevemente expuesto, que nos ha llevado a un sistema donde, como comentaba hace un momento, lo que rige es la especulación cortoplacista. La gran fuente de ganancia está en una especulación para ganar lo más posible en el menor tiempo posible. Y ahí no hay una estrategia. Comentaba que una empresa puede decidir ganar menos dinero
o incluso perder dinero provisionalmente con el objetivo de ganar más dinero en el medio o en el largo plazo. En el movimiento especulativo eso no existe. Se trata de ganar lo más posible en el momento presente. En ese sentido, podríamos decir que plasman el aquí y ahora, porque la especulación es absolutamente cortoplacista. Gano lo más posible en el momento presente. Y si eso conlleva que a lo mejor cierro puertas para ganar en el futuro, me da igual, porque para mí el futuro no existe. Lo que quiero es ganar lo más posible en el menor tiempo posible, en el ahora mismo. Esto ha dibujado un nuevo sistema que tiene como base también la deuda. Doy un paso ahora. He terminado de compartir con vosotros muy brevemente, muy esquemáticamente, la evolución histórica y como distintivo, como seña distintiva del momento presente de la economía, junto a esta especulación a la que he hecho referencia, y tiene que ver con ello, porque tiene que ver con el sistema financiero, tiene que ver con la banca, es el crédito. El crédito tiene una enorme importancia en la economía y, de hecho, grandes autores han hablado de que estamos ante una nueva raza de esclavos que han denominado la raza de deudores, porque a través de la deuda y del crédito la gente considera normal endeudarse, pedir créditos, desde la tarjeta de crédito a las hipotecas, pasando por una amplísima y variadísima gama de créditos, sin darse cuenta que de esa forma están aprisionando su vida, están atando su vida. ¿Y cuántas personas no toman decisiones en estos momentos que sienten que tienen que tomar porque los condicionantes de deuda, de préstamo, de hipoteca se lo impiden? Es una forma que tiene el sistema de envolverte. Empezamos las familias y los ciudadanos metiéndonos en esa raza de deudores. Después se incorporaron las empresas, que están todas mayoritariamente extremadamente endeudadas. Y desde la crisis bancaria financiera del 2008-2009 se han incorporado los estados. Los estados nacionales deben hoy más dinero del que existe en el mundo. No hay suficiente dinero en el planeta como para pagar lo que los estados deben, lo que los estados adeudan. Una deuda pública que genera una necesidad de amortización y de intereses que los estados no tienen capacidad. Un buen ejemplo es el caso de España, que no tiene capacidad presupuestaria, España y otros muchos países que no tienen capacidad presupuestaria, no obtienen ingresos suficientes como para poder hacer frente a lo que anualmente conlleva el pago del capital y el pago de los intereses, con lo que tienen que acudir a la refinanciación, con lo que ello conlleva de ponerse en manos de una banca que para refinanciarte te pone las condiciones ya no solamente económicas, sino de imposición de políticas que consideren oportuno. Estamos ante una nueva raza de deudores. Igualmente es importante tener en cuenta que para que la especulación funcione como funcione y el crédito tenga el papel que tiene, el dinero ha debido sufrir una transformación. Y este es el penúltimo tema que comparto con vosotros, el dinero. ¿Qué es el dinero actualmente? El dinero actualmente no es nada, absolutamente nada. Es un papel, ya está. Me da igual que sea un papel de 5 euros o de 500 euros. Me da exactamente igual. No vale absolutamente nada porque no tiene ningún tipo de respaldo. Hace ya mucho tiempo, no sé por qué la gente sigue creyendo que hay ahí lo que en economía se llama un patrón oro o un patrón metálico, que con una reserva de oro o de plata que apoyan los billetes que los gobiernos van emitiendo. Eso dejó de ser así después de la Segunda Guerra Mundial. Solamente 2 países hacían reservas de oro cuando emitían sus monedas, sus billetes, Reino Unido y Estados Unidos. El Reino Unido dejó de hacerlo en 1958 y Estados Unidos dejó de hacerlo en 1971. Desde 1971 todo el dinero que se mueve en el mundo es puramente virtual. Es lo primero que fue virtual y la virtualidad más grande que tenemos en la vida presente es ese dinero al que le damos tanto valor y que sin embargo no tiene ningún respaldo. Hubo un tiempo, lo recordaréis, en España duró hasta 1992 en el que los billetes ponía el Banco de España pagará al portador. No sé si acordáis de eso. Es decir, había el Banco de España pagará al portador y debajo la firma del gobernador del Banco de España, lo que te venía a decir que si tú ibas a la oficina del Banco de España, el Banco de España tenía la obligación de darte en oro, el importe de ese billete. Eso desapareció, los billetes de 2.000 pesetas fueron los últimos que se emitieron con el Banco de España, pagará al portador, y eso ha desaparecido. Ha desaparecido en España y en todos sitios. El dinero no tiene ningún tipo de respaldo. Pero tener en cuenta lo siguiente, el que no tenga ningún tipo de respaldo el dinero, también conlleva que además del dinero de billetes, lo que más dinero mueve en el mundo es lo que se conoce en economía como el dinero bancario.
Cuando tú metes un depósito en el banco, ese depósito el banco lo presta. No se lo queda ahí porque el negocio bancario consiste en vender ese dinero que tú has puesto ahí a un tipo de interés mayor que el que te está pagando a ti. Es la forma de ganar dinero por parte de un banco, aparte de los movimientos especulativos a los que he hecho referencia. Pero claro, cuando ese dinero me llega a mí, tu dinero me llega a mí, yo compro algo con eso. O compro un coche o compro una casa, con lo cual va a otra persona que lo deposita en el banco. Pero ese depósito del banco, la persona, a su vez, lo deja en el banco y el banco se lo presta a otras personas. Eso es lo que se llama la creación de dinero bancario. El 85% de dinero que hay en el mundo no son billetes que nadie respalda, sino que son anotaciones contables, simplemente anotaciones contables de la banca. Y concluyo con lo último que quería compartir con vosotros. Todo lo que de una forma muy breve, muy esquemática acabo de exponer, se complementa con lo siguiente. En economía, en los últimos años, se han producido dos grandes hitos que no tienen precedente. Por tanto, son dos hitos históricos, absolutamente históricos, que son muy útiles para entender cómo funciona la economía y no solamente la economía, sino el sistema socioeconómico y también el entramado institucional. ¿Cuáles son esos dos hitos históricos? Los expreso brevemente y ahora en el coloquio entramos en los detalles que consideré oportuno. El primero, la aparición de un nuevo tipo de imperio. Hoy los imperios no son los que nos enseñan los libros de historia. Hoy los imperios son grandes transnacionales, grandes multinacionales, grandes corporaciones empresariales y financieras. Ese nuevo tipo de imperio. Tener en cuenta que en el mundo, según Naciones Unidas, hay 195 países. Pues bien, las 10 mayores multinacionales mueven los mismos recursos que 184 países, las 10 grandes. Y si nos vamos a las 200 grandes corporaciones, tienen en sus manos el 77% de la economía mundial. Y además acumulan cada vez más, con lo que todo hace prever que en el año 2025-2030 serán 150 grandes corporaciones las que tengan en sus manos entre el 80 y el 85% de la economía mundial. Estas grandes corporaciones empresariales y financieras se mueven por el planeta libremente, no conocen de fronteras, influyen en las decisiones políticas. De hecho, los gobiernos no pueden ir contra las estrategias y las decisiones de estas enormes mastodónticas corporaciones a las que estoy haciendo referencia, y esto es un hecho que nunca había sucedido antes en la historia de la humanidad. Y el segundo hecho es la acumulación, que siempre ha sido así, pero ya de una minoría muy minoritaria de la mayor parte de las riquezas y de los recursos naturales del planeta. Tener en cuenta que desde el año 2015, según estadísticas oficiales, hay un 1% de la población, de los 7.800 millones de seres humanos que somos, hay un 1% de la población que tiene más patrimonio y más riqueza que el 99% restante. 70 millones de personas aproximadamente tienen más patrimonio y riqueza que 7.700 millones de personas. Pero es que cuando se escarba con datos objetivos, con datos contrastados en ese 1%, nos encontramos con el hecho de que dentro de ese 1% hay un 1% que es el que realmente acumula ese patrimonio y esa riqueza. No ya el 1%, sino el 1% del 1%. Y por último, cuando dentro del 1% se escarba, nos encontramos que hay familias, grupos, fundamentalmente son clanes familiares, que tienen cabezas de familia. Y esos clanes familiares con esas cabezas de familia son a la vez los que tienen los paquetes accionariales mayoritarios de esas grandes corporaciones a las que antes hacía referencia. Y cuando esto intentamos ponerlo con nombre y apellido y plasmarlo de una forma concreta, nos damos cuenta que son unas cuantas decenas de personas, yo no sé si son 30 o 70, pero son unas cuantas decenas de personas las que realmente acumulan la inmensa mayoría de la riqueza social y de los recursos naturales del planeta. Y estos dos hechos, la aparición de esa minoritaria, pero muy minoritaria élite que se ha apropiado de los recursos, insisto, colectivos y naturales, y esas grandes corporaciones, nuevos imperios, que están en íntima conexión con esta minoritaria élite, son otros puntos a tener muy en cuenta cuando queremos entender lo que pasa en la economía actual. Por tanto, como resumen, toda la evolución del sistema nos ha llevado a una mutación, que es en la que estamos, que lo ha convertido en puramente especulativo, con una geoestrategia expansiva que es la globalización,
con un referente territorial que es el Pacífico y con un nuevo tipo de entramado institucional supranacional que va alejando las decisiones cada vez más de los ciudadanos. En ese contexto, prima la deuda, prima el crédito, el apelativo de raza de deudores que compartí con vosotros. El dinero es algo absolutamente virtual, primero porque los billetes no los respalda absolutamente nadie, segundo porque la mayor parte del dinero no son ni siquiera billetes, sino anotaciones contables de las operaciones bancarias que se van sucediendo y concadenando las unas con las otras. Y para terminar, estos dos hechos, estos dos hitos históricos. El nuevo tipo de imperio, que son las transnacionales las corporaciones financieras y empresariales, y esa minoritaria élite que realmente en su núcleo duro no pasan de ser unas pocas decenas de personas que tienen en sus manos la riqueza colectiva y los recursos naturales del planeta. Por mi parte, Leonor, en este apresuradísimo esquema he terminado. Bueno, muchísimas gracias. He tomado apuntes como cuando estaba en la universidad. ¡Qué interesante! Has hecho un repaso muy interesante de la economía y yo creo que llegamos ahora al punto clave, ¿no? Y es, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Entonces, yo os invito a que en el chat hagáis preguntas y, bueno, pues me toca otra vez coordinar el irselas lanzando a Emilio, ¿no? De momento yo tengo aquí varias y la primera que me surge, Emilio, es, en esta situación que tenemos, desde yo, ciudadana, ¿cómo puedo influir en que esta economía cambie? Y se lo pregunto a un economista para que me dé una respuesta viable, ¿sí? Porque de utopías no podemos vivir. Entonces, la pregunta es, con esta situación económica que efectivamente, pues, 5 o 6 familias dominan el mundo porque tienen las acciones, porque tienen el poder, porque tienen agarrados a los políticos, porque estas empresas multinacionales influyen en la economía y por lo tanto en la sociedad y está todo. Yo lo que no quiero pensar es que no puedo hacer nada, porque desde ahí me desempodero completamente. Yo sí siento que desde mi lugar, desde el consumo que yo haga y desde cómo maneje yo mi economía micro, sí puedo influir en la economía macro, ¿no? Quizá yo sola no, pero mucho yo y tú. Y mi pregunta es, ¿qué opciones viables económicamente ves tú para darle una vuelta a esta economía tan injusta que tenemos hoy? Bueno, soy muy claro, Leonor. Las posibilidades que tenemos los ciudadanos de modificar el sistema son absolutamente cero. No hay ninguna posibilidad. El poderío, el potencial, los recursos que mueven, los hilos que manejan, son de tal dimensión que los ciudadanos no tenemos nada que hacer al respecto. Esa es la realidad. Yo no voy aquí a vender milongas porque puede ser que yo esté equivocado. Yo no estoy en posesión de la verdad, pero tengo que compartir con vosotros lo que veo con claridad. Y yo lo que veo con claridad es que ese mundo, al que yo llamo que la casa es una ruina, ese mundo que está ahí, es un mundo que tiene una ilógica, pero que, bueno, que es la ilógica de la lógica o la lógica de la ilógica, y ante ello no, vamos, ni podemos hacer nada, ni yo creo que debamos hacer nada, simplemente ni podemos ni debemos. Ese mundo no es el nuestro, ese mundo no es el nuestro. ¿Eso qué significa? Que tenemos que desconectar. Cuando hablamos de una disidencia consciente, la desconexión es fundamental. ¿Y la desconexión cómo se lleva a cabo? Bueno, pues evidentemente no podemos evaporarnos de este mundo. Hay una serie de condicionantes. La mayoría de nosotros no estamos empezando ahora nuestra vida, ya tenemos nuestra vida un poco desarrollada y tenemos unos marcos de referencia y tenemos unos condicionantes en definitiva. Pero deberíamos ser conscientes que siempre hay margen para la desconexión, para esa disidencia consciente, que en este caso plasmo en el término desconexión. Podemos vivir de otra forma, con un estilo de vida, como se expresa en el documento de disidencia consciente, en las prácticas de vida, en los botones de muestra, en los 20 botones de muestra que se expresan en la práctica de disidencia consciente, podemos vivir con un estilo de vida distinto, mucho más sencillo, mucho más calmado, mucho más sereno, que no nos impregnemos de los implantes que nos han metido, de la competencia, del control, del intentar tener razón, el intentar imponer nuestros criterios a los demás. Las pautas de consumo que tú has citado, Leonor, son fundamentales, claro que sí. Lo cierto, no me cansaré de decirlo, lo digo siempre que tengo ocasión, es que no necesitamos todas las cosas que nos han hecho creer que necesitamos.
Porque claro, la sociedad de consumo, el crédito, la deuda, se basa precisamente en eso, en hacernos creer que necesitamos cosas que realmente no necesitamos. Y no me cansaré de repetir la célebre frase atribuida al santo de Asís, a San Francisco de Asís. Necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco. Tenemos que ser más conscientes también, no solamente en la cuantía, sino en la calidad. Acudir a los mercados locales, intentar potenciar a lo que tenemos cerca, porque lo que tenemos cerca, aparte de que suele ser curiosamente mucho más barato en la relación calidad-precio, evita grandes desplazamientos de mercancía que contaminan el planeta, evita normalmente la ganancia que está en manos fundamentalmente de esas grandes corporaciones. Pero no, la mayoría de la gente va a comprar a los grandes centros comerciales que pertenecen a esas grandes corporaciones. La mayoría de la gente tiene unos hábitos de consumo que se basan en productos de oferta, en mucho narcisismo, en muchos productos de estética. Entonces ahí tenemos que parar, tenemos que hacer un alto en el camino, reflexionar con conciencia y que cambien nuestros hábitos de consumo, nuestra alimentación, que se haga mucho más sana, que se haga mucho más natural, mucho más desenganchándonos de esa industria alimentaria enorme que nos engañan con el tema del comer carne como nutrientes. En fin, ahí hay una labor consciente que he intentado plasmar en muchos de los puntos de esos 20 botones de muestra que van dirigidos a cómo desconectar y a cómo ir viviendo de otra manera. Y desde luego, y con esto concluyo, el ir descubriendo y poniendo en práctica nuestros dones y talentos, en la medida de lo posible. Si esos dones y talentos, que todos los tenemos, nos pueden servir para que sobre ellos pivote nuestra actividad laboral, sería extraordinario, porque convertiríamos nuestra actividad laboral, no sería trabajo, sino que sería algo totalmente distinto, sería la expresión de nuestras cualidades innatas, de nuestras capacidades innatas. La mayoría de la gente está enganchada a un trabajo que no tiene nada que ver, por eso se llama precisamente trabajo, que no tiene nada que ver con sus capacidades innatas, con sus dones y con sus talentos. Pero incluso en ese marco en el que ya muchos estamos, y bueno, a partir de ahí, ya con una edad, a ver cómo te sales de ello, deberíamos hacer un esfuerzo para descubrir nuestros dones y talentos y practicarlos y compartirlos en la medida de lo posible, fuera de nuestra jornada laboral, los fines de semana, en periodos vacacionales, porque la práctica de los dones y talentos nos enriquece y nos entusiasma. También esto tiene que ver con dar pasos en un sentido distinto a lo que nos impone el sistema socioeconómico vigente. Gracias, Emilio. O sea que tu primera respuesta, no se puede hacer nada para modificar la economía. Luego nos has dado muchas ideas donde sí se puede modificar la economía. Sí, pero desde un punto de vista que tiene que ver con lo personal, aunque lo hagamos colectivamente, ¿no? Eso a las multinacionales, entre comillas, le importa un bledo, que tú y yo hagamos lo que yo acabo de compartir. Pero porque hay muchos miles y miles y miles de millones de personas que siguen todavía en esa conexión. Es verdad que si esto fuera una labor mayoritaria de muchísima gente, pues sí se producirían movimientos sísmicos en el sistema. Pero en estos momentos, siendo claros, no siendo ilusos, esto no es un movimiento que parece que interesa todavía a una enorme cantidad de la población mundial. Todavía es una minoría de esa población mundial la que está empezando a tomar conciencia. Sí, sí, bueno, vamos a ver, porque están cambiando mucho las cosas. Vamos a ver si la gente después de estos 2 meses que ha estado encerrada, yo creo que sí que ha habido un pequeño clic en muchas cabezas, ¿no? De hacia dónde vamos. Y yo sí que confío en que, por pocos que seamos, inspiraremos a otros y sobre todo si comunicamos a otros, oye, el motivo de que yo compre aquí es este y vamos explicando, ¿no? Entonces, a mí me gusta siempre la autorresponsabilidad de yo me responsabilizo a hacerlo y además hoy creo que tenemos la responsabilidad también de compartirlo con otros. O sea, que esto no es tratar de conseguir adeptos para mi causa, ¿no? Porque mi causa es la tuya, sino de compartir, oye, yo compro aquí y es por este motivo, y hacerlo en reuniones donde estoy con amigos, alzar la voz y comentar estas cosas, ¿no? Me parece que esa es la manera de irnos inspirando unos a otros. Muy bien, gracias. Vamos a ver, Miguel nos pregunta, te pregunta a ti, siempre se nos ha dado a entender que no cabe alternativa al capitalismo, como si esto fuera un hecho natural. ¿Ves posible otra forma de economía compatible con el ser humano? Otra forma de economía, claro que es posible, claro que es posible. De hecho, tiene una denominación, o por lo menos hay algunas personas que le hemos dado un nombre que ya no es economía. Fijaros la palabra eco, no mía.
y la llamamos eco sí nuestra. La eco sí nuestra, no la eco no mía, sino la eco sí nuestra. Claro que es posible. Sería una economía muy basada en lo que he comentado anteriormente de los dones y talentos, el ejercicio y la puesta en común de cada uno de las capacidades y cualidades innatas. Sería un sistema que tendría mucho que ver, fijaros, y lo plasmo como no con ningún carácter ni religioso ni ideológico, pero es curiosa la coincidencia que tanto en los Hechos de los Apóstoles como en la obra de Carlos Marx se dibujan unas formas de vida. Se dice en los Hechos de los Apóstoles que todo se ponía en común, que nadie realmente se entendía propietario de nada, que todo se ponía en común, se vivía en comunidad, se vivía en armonía, se vivía en paz en las primeras comunidades cristianas, y se dice que se le daba a cada uno según no sus capacidades, que es a lo que este sistema nos ha acostumbrado. Y además eso de capacidades entre comillas, ¿no? Porque son las capacidades de la competencia, son las capacidades de pisarle el cuello al adversario, son las capacidades de lo que el sistema, en su ilógica de haber transformado el valor y el precio, entiende por capacidades, sino que se dice que se distribuía según las necesidades, algo que a nuestra mente actualmente tan mercantilizada, con tanto influjo del economicismo, le suena rarísimo. Las necesidades, pues sí, según las necesidades. Hay que entender que no todos los seres humanos tienen o tenemos las mismas necesidades. Hay personas que todavía necesitan muchos zapatos. Hay otras personas que con tener un par de zapatos tenemos más que suficiente, pero hay otras personas que necesitan más zapatos. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque estamos en el proceso evolutivo, cada uno en el nuestro. Y hay personas que tienen una edad y otras que tienen otra. Y hay personas que están enfermas y otras que están sanas. Entonces el reparto tiene que tener en cuenta todas estas cuestiones para que sea en función no de las capacidades, sino de las necesidades. Y Carlos Marx, en un libro muy famoso suyo, Crítica al programa Gotha, dice que cuando en el mundo, en esa utopía que él establece, cuando en el mundo ondee plenamente la bandera del comunismo, la sociedad se basará en el reparto de la riqueza, no en función de las capacidades, sino en función de las necesidades. Exactamente lo mismo. Mira que Marx consideraba la religión el opio del pueblo. Bueno, pues exactamente lo mismo de lo que se dice en los Hechos de los Apóstoles. Todo este sistema, y que me podía extender, la economía del bien común, todo lo que tiene que ver con comportamientos emprendedores ligados a los dones y talentos, comportamientos éticos, claro que es posible, claro que es posible. Ahora bien, es inviable en el momento actual. Tenemos que ser conscientes que solo cuando construyamos la nueva humanidad eso será posible, eso será viable. Este sistema no va a ser posible de reformar hasta que no nos transformemos nosotros. Y mientras que no haya una transformación individual y siendo individual colectiva, no surgirá esa nueva casa, no surgirá esa nueva humanidad en la que esto que yo estoy comentando y otras muchas cosas serán lo natural. Pero intentar que cambie el sistema económico sin que nos transformemos nosotros, intentar ahí hacer unos cuantos ajustes sin que realmente nosotros, cada uno de nosotros, en cada instante de nuestro día a día, vivamos de otra manera, intentar que las cosas sean distintas mientras que sigo todavía empeñado en el aferramiento a mi pequeño yo, a mi parte de apariencia, la parte que va a terminar sus días enterrado en el cementerio o quemado en el crematorio, que mientras que nos mantengamos aferrados a eso efímero que hay en mí, en lugar de sacar a flote la esencia divina, infinita y eterna, nuestro verdadero ser, y vivir en coherencia con eso, mientras que eso no lo hagamos, todo lo demás, incluido el cambio en la economía, es simplemente una quimera. Y es un echar balones fuera. No, si no se trata de cambiar la economía, tienes que cambiar tú. Cuando tú empieces a cambiar, empezamos a hablar. Y cuando seamos muchos los que empecemos a vivir de otra manera, empezamos a hablar. Cambiar la economía, como cambiar la economía, es un imposible. Gracias. Bueno, aquí hay un par de preguntas de rabiosa actualidad y yo creo que vamos por aquí, ¿no? Dice Paula, si la economía colapsa, ¿debemos tener un plan como ahorros o en el futuro de nada servirán? Bien, Paula, por lo que acabo de compartir en la historia de la economía, la raza de deudores, lo que he hablado del dinero virtual, lo que he compartido acerca de los hitos históricos, la economía ha colapsado hace mucho tiempo. ¿Recordáis el cuento de Andersen, El rey desnudo? ¿Os suena alguno ese cuento? Sí. Los que lo sepáis, simplemente lo recuerdo.
Lo que no lo sepáis, leerlo, por favor, porque es magnífico, ¿no? Era un sastre que le toma el pelo a un rey diciéndole que le va a hacer un vestido tan increíblemente bello y excepcional que solamente los inteligentes verán el traje. Realmente el sastre no le hace ningún traje. Y el rey, cuando se ve desnudo, como le ha dicho que solamente lo ven los inteligentes, el rey se quiere hacer de inteligente y dice, qué bonito traje el que llevo puesto, qué maravilla. Y toda la corte exactamente igual, todo le sigue en el juego porque ninguno quiere decir que vea al rey desnudo porque entonces que es tonto. La realidad es que el rey está desnudo, pero ninguno quiere decirlo por lo que acabo de compartir. Hasta que un día, yendo el rey en una ceremonia, hay un niño que dice, el rey está desnudo. Y eso ya conlleva que haya ya una oleada donde todo el mundo dice, efectivamente, el rey está desnudo. Esta economía está desnuda, totalmente colapsada. No se sostiene absolutamente en nada, nada más que en el adormecimiento, en el aborregamiento, en la tontez y en el lelismo en el que nos han metido a los ciudadanos. Desde luego lo apuntaba Leonor y yo lo apuntaba también. Si esto yo en mi vida, esto, lo que me he dado cuenta ya, lo llevo a la práctica y lo haces tú y lo hace el otro y lo hace el otro, eso es la forma de decir que estamos viendo al rey desnudo y que este sistema económico no tiene nada que ver con nosotros. Es un sistema puramente virtual, es un sistema de engaño, es un sistema donde no vivimos, sino que sobrevivimos, donde todo es mentira porque nos quieren hacer creer que con el consumo vamos a ser felices y ya sabemos de sobra que eso es una gran mentira, que el consumo no da la felicidad, que la felicidad viene por otra parte. Ya sabemos de sobra que la forma de conseguir de verdad una vida plena y abundante no es meterte en el engranaje del trabajo, de la competencia, del ascenso, del no sé qué, que la vida es otra cosa. Ya nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Ese sistema está desnudo, se basa en la mentira. Pues bien, vamos a vivir nosotros con base en otros fundamentos, con base en otros paradigmas y con base en otros parámetros. Y ese sistema se caerá, yo no tengo ningún tipo de duda que colapsará desde el punto de vista de su hundimiento cuando corresponda, que ni lo sé cuándo va a producirse, ni me importa. Yo lo que sé es que hoy en mi esfera de vida, vivo de otra manera. Reconozco que tengo condicionantes, reconozco que tengo ataduras, pero las acepto. Pero desde luego, en la medida de lo posible, vivo de otra manera y de otra forma. En cuanto que cada vez seamos malos, que lo vayamos haciendo, irá apareciendo otro tipo de relaciones, todavía que están muy embrión, pero aparecerán otro tipo de relaciones. Os pongo un ejemplo, en el consumo, ¿no? Por volver a un tema tan práctico como eso. Bueno, pues nosotros en casa, Loli y yo, hace ya mucho tiempo, bueno, hace muchísimo tiempo, que nos desenganchamos de ir a supermercados, a hipermercados. En Sevilla hay un centro de una tienda de productos naturales que es Gaia, que está en contacto con los productores locales del entorno, productores ecológicos, y todo lo que compramos es a través de Gaia y a través de esos productores locales y ecológicos. Nos dicen algunas personas, pero es que te cuesta más. Vamos a ver, no nos cuesta más porque la calidad está absolutamente por encima de cualquier cosa de esa que podemos encontrar. Y además estamos generando unos vínculos y estamos generando un movimiento totalmente distinto de esa tramoya, de todos esos líos a los que acabo de hacer mención. Por tanto, no creo que el sistema está totalmente acabado y de lo que se trata es que ahí está, ese no es mi problema, de verdad, ahí está. No es mi problema y me da igual las implicaciones que tenga. Yo me jubilo el año que viene y me da igual que me digan que no me puedo jubilar. Bueno, pues ya está, porque tengo que estar trabajando 3 años más. Pues estaré trabajando 3 años más. A mí eso no me va a desarmonizar, no me va a desequilibrar. ¿Que van a recortar las pensiones? Pues me ajustaré mi vida a tener unas pensiones menores. A mí eso no me va a desequilibrar, no me va a reajustar. Yo creo que tenemos que buscar, ¿no?, esos huecos de armonía, de equilibrio, de ser más nosotros mismos, ¿no? Y ahí siempre hay margen de maniobra. Muchas veces nos escudamos, es que no podemos hacer nada. Vamos a ver, contra el sistema no puedes hacer nada. Y además eso del contra, de la lucha, olvídate. Ahora, lo que tú puedes crear en tu día a día, tú puedes crear una vida distinta. Y siempre hay margen de maniobra, Leonor y Paula. Sí, gracias, Emilio. Hay una pregunta que, bueno, yo también tengo en la cabeza y que ha surgido en varias ocasiones y que Manel ha escrito. Yo te ruego, por favor, que vayamos al grano en preguntas muy claras, muy directas, porque creo que esto es una preocupación que tenemos todos ahora, ¿no? En vista a la posible desaparición del dinero en efectivo, ¿qué nos recomiendas si disponemos de algún ahorro? ¿Tenerlo en el banco, que también va a caer el sistema financiero? ¿Tenerlo en casa, que de repente llegues a las tiendas y ponga no se acepta dinero en efectivo, que ya está ocurriendo? Entonces, con
¿Qué hago con el dinero? ¿Qué hacemos con el dinero, Emilio? Bien, como el dinero que tenemos, entre comillas, no vale nada, esa es la realidad, no vale nada. Y esto es de los temas que, sabiéndolo todos, curiosamente la élite quiere de alguna forma reajustar. Es decir, la élite en su agenda tiene, la élite funciona con una agenda que la llaman de muchas maneras, nuevo orden mundial, en fin, hay muchas formas de llamarla, pero tiene una agenda. Y ahí, en esa agenda tienen ahora mismo una arista. Y la arista efectivamente es una deuda que, como os comentaba anteriormente, es impagable, un dinero que realmente no tiene ningún tipo de respaldo, y eso de alguna forma tienen que corregirlo, porque es una disfunción que es como una piedra que tiene todo lo que son sus objetivos y sus intereses. Y parece evidente que está llamado, yo no sé si será dentro de unos meses o dentro de 20 años, no tengo ni idea, pero es evidente que asistiremos a la desaparición del dinero en efectivo. Eso es evidente. Eso yo no sé si yo lo viviré con mi esperanza de vida, no sé si lo llegaré a ver, pero que es una realidad que la humanidad va a conocer en no demasiado tiempo, no tengo ningún tipo de duda. Como no tengo ningún tipo de duda que para llegar a eso habrá también una serie de convulsiones previas en el mercado financiero. Es cierto que en España, por ir a los que estamos aquí reunidos, que somos fundamentalmente ciudadanos que vivimos en España, que en España tenemos una moneda que es el euro. Y el euro es una moneda fuerte, entre comillas, donde cosas como el corralito, el famoso corralito argentino, no es de prever, no es de descartar, pero no es de prever, porque un corralito a un país de la zona euro, como es España, afectaría directa o indirectamente al euro en su conjunto. Y es por eso por lo que yo creo que no llegaremos a esos extremos. Pero sí podemos vivir en un tiempo no muy largo límites al uso de las cuentas bancarias que tengan los ciudadanos. Y ante eso, para no enrollarme más, hay personas en los últimos 15 días, ha habido 8 personas, 7 o 8 personas que me lo han preguntado y mi consejo es muy simple. Pues mira, si se da la circunstancia de que tú tienes un dinero en el banco, bueno, primero, entre comillas, enhorabuena por tener ahí un ahorrillo, entre comillas. Y a partir de ahí, bromas aparte, compra. No compres compulsivamente, pero plasma ese dinero en algo físico. ¿Cómo En que, algo físico. Emilio? ¿Cómo que? ¿Como Una vivienda, bienes una vivienda, influencia? por ejemplo. ¿Comprar una? Una vivienda, Sí. un terreno, algo físico en lo que se plasme ese dinero. Como el dinero es virtual, la lógica es muy simple. Como el dinero es virtual, es humo, todavía ese dinero humo lo puedes plasmar en un bien concreto. Pues plásmalo en un bien concreto, un bien que mantenga valor. Hay gente que me dicen, pueden ser joyas. Hombre, mi consejo es que no sean joyas, porque las joyas te dicen que valen una cosa y después cuando quieres venderlas, las tasaciones que te hacen son muy inferior a lo que te han dicho. También se puede decir, oye, pero el mercado inmobiliario puede tener muchas idas y puede tener muchas venidas. Bien, de acuerdo. El mercado inmobiliario, como todos los mercados, tienen idas y venidas, pero desde luego siempre va a ser algo más tangible que ese dinero virtual al que estamos haciendo referencia. Con lo que, en definitiva, mi consejo, y que eso cada uno lo plasme como considere oportuno, pero mi consejo es que un dinero que es humo se convierta en algo físico, concreto, tangible, donde esa riqueza, donde ese patrimonio, donde ese valor se asiente. Gracias, Emilio. Y gracias por ir tan al grano, porque creo que somos muchos aquí los que tenemos muchas dudas y no sabemos, bueno, leemos aquí, escuchamos allá, pero bueno, a mí me parece muy claro, ¿no?, tu respuesta. En otro orden de cosas, María y Pepa comentan, en cuanto a la gestión humana en una pequeña comunidad, ¿podrías compartirnos algo sobre la sociocracia? Por supuesto que sí. Bueno, en primer lugar, eso es una alternativa viable que tenemos a nuestro alcance. También en los 20 botones de muestra de la disidencia consciente, hay uno de esos botones de muestra, se habla precisamente de vivir en comunidades autogestionadas, en comunidades autosostenibles. En España y en el conjunto de Europa funciona la red de ecoaldeas. Yo tengo mucho contacto y amistad con personas de la que está más cercana a la ciudad de Sevilla, la de Los Portales, que está en la provincia hispalense, y son un modelo de este tipo de nueva vida, de
de llevar a cabo una práctica consciente de vida. Son un modelo sin ningún tipo de duda y, por tanto, a todas las personas que de alguna forma en su corazón sientan el hacerlo, yo los animo sin ningún tipo de duda. Son fórmulas viables, absolutamente viables, para empezar a vivir de otra manera. Y ya hay. Yo puedo aconsejar también que a los que tengáis más interés en saber cómo funciona todo este tipo de comunidades, además de la red ibérica de ecoaldeas, donde tenéis toda la información, también en el proyecto Ocouso, en la provincia de Lugo, el que lleva mi buen amigo Javier León, es algo modélico a la hora, van paso a paso, van siguiendo el ritmo necesario para que este tipo de cosas se asiente, y también en el proyecto Ocouso podéis recibir pautas, información, experiencia de cómo ir avanzando en este ámbito, que es muy importante. Y un tema como nota a pie de página, pero que no quiero dejar en el cajón, también podemos formar comunidades como habéis hecho vosotros. Es decir, este grupo que hay aquí, este grupo de personas que estáis aquí ahora conmigo, habéis formado una comunidad. Es verdad que no vivís en un mismo sitio, pero también tenemos que ser conscientes que hay que favorecer la aparición de comunidades virtuales, donde viviendo en distintos sitios se comparte, se viven en común una serie de cosas, se recapacita y se reflexiona en común. Por supuesto, no es lo mismo que vivir físicamente en un mismo lugar, pero es una forma también de comunidad que tenemos que ir potenciando cada vez más. Y por tanto, os felicito y me alegro mucho de la iniciativa que estáis llevando a cabo. Y la sociocracia es un sistema que yo conozco bastante bien porque soy presidente honorario de una entidad en Sevilla que se llama Sevilla Consciente, que intentamos regirnos a través de la sociocracia. Y la sociocracia es algo muy simple, es dar un paso más en la denominada democracia para hacerla de verdad, para que sea una democracia participativa, donde las personas puedan realmente expresarse y donde incluso a las personas que le cuesta más trabajo expresarse, se genere un contexto, se genere un ambiente para que se expresen y para que den su opinión. Y que cuando una persona disiente de la opinión mayoritaria, eso no se critica, sino que es aplaudido, porque el que haya alguien que tenga una forma de ver distinta las cosas no es una mala noticia, sino que es una magnífica noticia, porque nos enriquece a todos. Y que cuando hay confrontación en cuanto a puntos de vista, no se trata de entrar en lucha y en convencimiento de si yo tengo razón o tú no tienes razón, sino ver lo maravilloso que es ese hecho y empezar a construir puntos de encuentro, no a buscar puntos de encuentro. Los puntos de encuentro, enseña la sociocracia, los puntos de encuentro no se buscan como el que va por ahí a la vuelta de la esquina encuentra, no, hay que construirlos, hay que crearlos. Entonces, bueno, la sociocracia es muy compacta y es muy abundante. Estoy dando aquí 3 pinceladas fundamentales, pero desde luego es un sistema de vivir en comunidad, tanto virtual como física, muy interesante. Y a vosotros, por ejemplo, como comunidad virtual, puede venir bien el hecho de tener un acercamiento a la sociocracia a la hora de ir planteando decisiones, a la hora de ir avanzando en vuestro camino, que sea bajo este prisma de lo que es de verdad una democracia que merezca realmente esa denominación. Gracias. Pregunta Manel, a nivel político y económico, ¿qué significaría para España, por ejemplo, para cualquier país, ser intervenida tal y como se prevé que ocurra en breve? Creo que esto está en la cabeza de todos los españoles, ¿no? Bien, primero, lo que es una intervención de las autoridades económicas europeas, tenemos un precedente no demasiado lejano en el tiempo que nos sirve como ejemplo. Estoy hablando de Grecia. Creo que todos lo recordaremos, ¿verdad? Grecia fue intervenida hace una serie de años, no mucho, después de la famosa crisis bancaria y financiera del 2008 y del 2009. ¿Eso qué supuso en Grecia? Pues supuso un recorte de derechos sociales y un empobrecimiento colectivo. La edad de jubilación, la cuantía de la jubilación, los derechos laborales, los niveles salariales, los derechos sociales y los servicios sociales, todo eso fue enormemente recortado, presupuestariamente recortado de una forma tremenda. Pues bien, eso es lo que significa una intervención, un recorte de derechos, un recorte de cuantías y de calidades, en cuantía y en calidad, un recorte. ¿España tendrá algún tipo de intervención? Yo no tengo ningún tipo de duda que será intervenida. También
no tengo ningún tipo de duda que no se le va a llamar así. Yo no sé el nombre que se inventarán, pero no será llamado así. Lo que se va a hacer con España y posiblemente con Italia no se va a llamar rescate, no se va a llamar intervención, es decir, no se le va a dar el nombre que se le dio a lo que sucedió en Grecia. Pero aunque el nombre sea distinto, lo que se va a intentar hacer con otro nombre es exactamente lo mismo. Con lo que efectivamente yo lo que barrunto es que, por ejemplo, hablando de pensiones, habrá una reforma del famoso Pacto de Toledo que endurecerá las condiciones de acceso a las pensiones, alargará el derecho a la misma, minorará las asignaciones como consecuencia de esas pensiones. Lo que también barrunto es que esa reforma laboral que se hizo no solamente no va a ser derogada, sino que en un momento determinado será ampliada, cada vez con más facilidades de despido, cada vez con más facilidades de ampliación de las jornadas laborales sin que eso tenga un incremento en las retribuciones, cada vez con niveles salariales medios más bajos. Recordar que ya ahora mismo ser milurista, que hace unos años era una especie de broma, hoy día se ha convertido en el objetivo de multitud de gente. Gran cantidad de trabajadores y trabajadoras que quisieran en este momento ser miluristas. Por tanto, recortes, empobrecimiento, recortes en cantidad y recortes en calidad. El modelo de Grecia, pero con otro nombre, es lo que yo creo que vivirá España en el tramo final del 2020 o principios del 2021. Gracias, Emilio. Esta pregunta te la hago yo. ¿Qué piensas de esta renta básica que ha puesto en marcha el gobierno? Mi pregunta va por dos lugares, ¿no? Por una parte, una renta básica, yo no sé si va a ser 6 meses, un año, o si las cosas siguen así, va a ser una renta básica. Esto, hablando con empresarios el otro día, me explicaban que rompe el sistema natural económico del mercado, ¿no? El tener personas que tienen una renta básica que quizá ahora, estos meses, por lo que nos ha ocurrido, sí necesitamos o necesitan esa renta básica, pero que prolongar esto en el tiempo rompe por completo el sistema económico que se ha de autorregular, ¿no? Entonces, para que por favor lo afrontes desde dos lugares, ¿no? Porque lo que nos estás contando de la intervención económica que puede hacer Europa a España va totalmente en contra de lo que está haciendo ahora el gobierno, ¿no? El gobierno está... Entonces, ¿cuál es tu opinión desde tu punto de vista económico? Más que político, por favor. Vamos, siendo muy claro, lo que es el ingreso vital mínimo que se ha establecido recientemente, con él van a pasar o pueden pasar dos cosas en el medio plazo. Primero, que desaparezca, igual que ha aparecido, que desaparezca. Ante los recortes, ante las situaciones que estamos compartiendo, pues se alegará que ha cumplido su función en un momento de salida de la crisis sanitaria, etcétera, etcétera, que ha cumplido su función y que desaparezca. O segunda alternativa, que se mantenga por el prurito político de mantener lo que se ha puesto en marcha, pero a costa de la desaparición de otras ayudas. Ahora mismo el ingreso mínimo vital no es incompatible con otras ayudas. O se eliminará o se mantendrá, pero a costa de la desaparición de otras ayudas que tienen otros colectivos o incluso esos mismos colectivos. Ese es lo que, sin ser adivino, por aplicación de la lógica de lo que estamos viviendo, me atrevo a compartir con vosotros y a compartir con vosotras. Y ahora voy al fondo. Es decir, sé que la pregunta iba dirigido a esto, Leonor, pero hay que ir un poquito más al fondo. Lo que aquí se ha dado en denominar este ingreso mínimo vital es un mal sucedáneo de lo que históricamente se ha denominado la renta básica. La renta básica. Es decir, el derecho de todo ser humano a tener un ingreso garantizado, porque en el planeta hay suficiente riqueza como para que todos tengamos ese ingreso garantizado de por vida, por el hecho de ser un ser humano. Punto. Y esto en términos económicos es absolutamente cierto. Era absolutamente cierto en 1981, y ahora entenderéis por qué digo lo de 1981. Pero es absolutamente cierto en estos momentos. En estos momentos el sistema tecnológico tiene la capacidad suficiente, hay muchos estudios concienzudos y serios que lo ponen de manifiesto como para que la utilización racional de los recursos naturales que hay en el planeta generen per se unos ingresos mínimos vitales
a modo de renta básica, no para los españoles, sino para los 8.000 millones casi de seres humanos que hay en el planeta. Este razonamiento tuvo su primera plasmación en 1981. En 1981 es cuando un señor llamado Tobin, Premio Nobel de Economía, pone en marcha, lanza la idea de lo que se conoció en aquel momento como la tasa Tobin. La tasa Tobin es el precedente de la renta básica, siendo la renta básica el telón de fondo de este sucedáneo, mal sucedáneo que hay en España, que es el ingreso mínimo vital. Y Tobin lo que planteó en términos económicos y obtuvo el Premio Nobel de Economía, es un dato a tener en cuenta, porque fue categórico en su demostración para poner en evidencia lo fácil que sería darle un ingreso mínimo garantizado a toda la humanidad. Y él lo que propuso fue que, habida cuenta de la cantidad de inversiones y desinversiones que hay en el planeta, si en 1981 los movimientos de capitales eran inmensos, ahora se han multiplicado por muchos. Si cuando existía la peseta semanalmente se movían 500 billones de pesetas en el planeta semanalmente en movimiento de inversión y desinversión de capitales, las cifras actuales yo no las conozco, pero seguro que se han multiplicado por mucho. Pues bien, en 1981 Tobin dijo que lo que hay que hacer es que los gobiernos, en el contexto de Naciones Unidas, establezcan un impuesto universal, que se le llamó la tasa Tobin, donde cada movimiento de capital tenga una contribución, tenga un impuesto del 0,1%. Y Tobin demostraba, obviamente, que cualquier movimiento de capital buscando rentabilidad, el 0,1% no le significa nada. Ninguna inversión se va a venir abajo, no por el 0,1%. Sin embargo, como estamos hablando de montañas de dinero que se mueven continuamente por el planeta, el 0,1% da ingresos suficientes que, gestionados supranacionalmente, era una persona bien intencionada, James Tobin, que gestionados de forma mancomunada supranacionalmente, garantizara ese ingreso, esa renta básica a toda la población del planeta. Y claro, sucedería, Leonor, lo que tú has dicho, que el sistema se tambalearía por completo. Porque habría mucha gente, muchos ciudadanos que dijeran, pues yo con eso tengo suficiente. Yo con eso ya no necesito más. Ajusto mi vida a una vida sencilla, consumo menos, tengo una vivienda no tan grande, pero que sea digna me sobra, y voy a vivir. Con lo que el sistema sí se tambalearía debido a ello. Es precisamente por esto por lo que la tasa Tobin y las propuestas posteriores de renta básica nunca se han llevado a cabo, porque simple y llanamente conllevarían en la gente o le abrirían a la gente una posibilidad enorme de vivir de otra manera. No es que sea inviable económicamente, es perfectamente viable económicamente, pero los que manejan el cotarro, esa élite, esos imperios empresariales y financieros, no lo van a consentir. En España ha pasado esto por la situación que estamos viviendo, pero ya os digo, yo estoy absolutamente convencido que o desaparecerá dentro de un tiempo, de aquí a final de año, o simplemente será cambiado porque desaparecerán otras prestaciones. Y aquí, por último, no estamos hablando de una renta básica, porque el número de personas que pueden acceder a esos recursos son proporcionalmente muy pocos del conjunto de la población. A mí me parece muy bien que se haya puesto en marcha, porque hay muchas personas con muchísimas necesidades, pero no doy credibilidad al mantenimiento de esta medida. Ni tiene que ver con la tasa Tobin ni con la renta básica, que era universal, no a los más desfavorecidos, sino absolutamente universal. O sea que a ver si te he entendido bien, a ver si hemos entendido bien. Y haced vuestras preguntitas, aunque estamos fuera de tiempo, con Emilio me comprometí 1 hora y ya llevamos 1 hora y 12 minutos. Cuando desees irte, pues te despides. Venga, y te vas. Podemos abordar otro par de preguntas. Tenemos un montón de cuestiones y el honor de tenerte aquí, ¿no? Así pues, a ver si he entendido bien. La tasa Tobin podría ser una solución justa para la población mundial, pero no la podemos implementar porque no estamos preparados los seres humanos para tener cubiertas nuestras necesidades. ¿Y qué ocurriría, no? O sea, ¿por qué no se implementa? ¿Por estas multinacionales que no les interesa o porque el ser humano no está preparado para no tener que esforzarse para vivir? No, en lo más práctico, Leonor, esto no se implementa simplemente porque los intereses que mueven el planeta
no están a favor, ya está. No solamente no es que no estén a favor, es que están radicalmente en contra, ya está. No, o sea, podría extenderme mucho en la respuesta, pero como me estás pidiendo rapidez, esto simplemente los que dominan la economía, o ya os lo decía antes, hay 10 corporaciones que manejan más recursos que 184 países. Y dentro de nada serán 150 corporaciones las que manejan el 85% de la economía mundial. Y creo que ya nos habremos dado cuenta de que esas corporaciones influyen y dominan a los gobiernos nacionales, con lo que da igual el color político, ¿eh? Pues yo no estoy haciendo política, con lo que la posibilidad real de que esto se plasme es simplemente cero, no hay ninguna posibilidad. No porque los seres humanos estemos o no estemos preparados, sino porque es inviable, porque los que tendrían que impulsar esa medida no la van a impulsar. Los que tienen en sus manos los resortes para impulsar esa medida no lo van a impulsar. Gracias. Bueno, Miriam hace una pregunta que dice que escuchó en una charla tuya hace una semana y quiere rehacer la pregunta. ¿Ves posible una guerra? Sí, claro que sí, Leonor. No, vamos, evidentemente mi corazón está totalmente en la paz, mi conciencia está totalmente en la paz, lo que intento vivir y plasmar cotidianamente está totalmente en la paz, pero creo que no se nos escapa que esas decenas a los que hacía referencia anteriormente, esas decenas que manejan actualmente la economía mundial, son personas absolutamente egoicas y egocéntricas, con altos grados de psicopatía. Hay muchos estudios elaborados al respecto, con altos grados de psicopatía. Y están en una situación bastante curiosa, porque se han apropiado con la riqueza del planeta. Es decir, permitidme que sea muy coloquial, nos han robado a todos la cartera. A todos los que nos podían robar la cartera ya nos los han robado. Aquí en España nos la robaron cuando el gobierno destinó 200.000 millones de euros a la banca privada, recursos que eran públicos y que además originó una bola de deuda que estamos ahora ahí que no sabemos ni qué hacer con ella y que se ha incrementado ahora con el famoso tema del coronavirus. Entonces, toda esa maraña, todo ese entresijo es lo que tenemos delante y debemos tomar absoluta conciencia de esto. Yo creo que hasta que no tomemos conciencia del grado de psicopatía, del grado de perversión que hay en estas pocas decenas de personas, no seremos capaces de entender lo que está ocurriendo. Y como nos han robado a todos la cartera, ahora no tienen otro remedio que robarse entre ellos. Dicho también coloquialmente, porque su apetito, su voracidad es insaciable. La élite siempre ha tenido grupos, siempre ha tenido grupos. Ha habido fundamentalmente dos grandes bandos en la élite que llevan en pugna hace muchísimo tiempo. Pero ahora dentro de cada grupo también hay fragmentaciones y hay colisiones entre ellos. Y desgraciadamente esas colisiones entre ellos, esas pugnas y esas peleas entre ellos se plasman e inciden en el resto del planeta y en el resto de la humanidad. Con lo que son muchos los autores, son muchos los expertos, yo creo que también va a ser así, que prevén que en un plazo no demasiado largo esos conflictos que están en la tramoya de la élite tendrán una plasmación en conflictos bélicos a nivel mundial. Me temo que sí, Leonor, que en el transcurso de los próximos 5 años es posible que asistamos a algún tipo de conflicto bélico que no sea al que ya nos hemos habituado, que son los conflictos que hemos denominado locales, ¿no? Lo que está ocurriendo en el Golfo Pérsico hace ya muchos años, que se ha llevado por delante ya así por de pronto a 1 millón de personas, la mayoría de ellos 800.000 son niños, niñas, hombres y mujeres en los últimos años, ¿no? Pero será un conflicto de una mayor envergadura posiblemente, sí. Impresionante. Bueno, y si me surge, ¿esta guerra la prevés una guerra bacteriológica o una guerra en tierra, como recordamos las guerras de la Primera y Segunda Guerra Mundial? Será una guerra fundamentalmente geoestratégica. Es decir, el territorio jugará todavía un papel. Cuando hablamos de una guerra bacteriológica, química, nuclear, yo creo que nos podemos despistar. Es decir, fundamentalmente de lo que se trata, porque todavía, cada vez menos, pero todavía el territorio tiene un peso en la geoestrategia de expansión de este sistema. Y soy todavía un poquito más claro. Yo creo que el eje de lo que sea el conflicto bélico irá dirigido fundamentalmente a acabar
con cualquier atisbo de poderío europeo en el mundo. El conflicto bélico irá dirigido, lo puedo decir más alto, pero no más claro, tal como yo lo barrunto, es que en esa traslación de eje que ha habido al Pacífico, Europa se ha quedado ahí. Pero Europa todavía está como teniendo todavía protagonismo, como todavía teniendo peso. El conflicto bélico yo creo que va a ir dirigido fundamentalmente a Europa ya quitarla definitivamente de en medio. No quiero decir con eso que maten a los europeos, sino que desde el punto de vista de su peso político, institucional y económico pase a ser un cero a la izquierda, pase a ser un elemento más. Y ahí hay un elemento importante que son los conflictos que hay en el mundo árabe y la posibilidad de que los conflictos que se han ido originando adrede, además, en el mundo árabe, contagien a una parte de Europa. Por ahí veo yo la semilla del posible conflicto. Un conflicto en torno al Mediterráneo, Europa, mundo árabe, pero por supuesto manejado por personas que tienen en su mano el poder del mundo.